poquito de recopilación de información de los métodos. Este tema es bastante amplio. Sobre este tema vamos a hablar un poquito bastante para implementarlo en este video tutorial. Empezamos con las entrevistas. Ustedes saben que nosotros tenemos problemas antes de tener una entrevista con alguna persona, pero antes tenemos que tener una propia entrevista para poder ver qué defectos tenemos entre nosotros. Necesitamos conocer nuestros perjuicios, cómo nos podemos afectar, cómo tenemos que prepararnos nosotros mutuamente. También cuenta con la educación, el intelecto, la información que hemos tenido culturalmente en nuestro país, con los estudios, cómo nos criaron nuestros padres. Vamos a decirle que las metas son muy importantes para la información, son importantes que se pueden redactar contra la entrevista, no mostrar ese nerviosismo que presentamos a la hora de dar la entrevista o estar enfrente de alguna persona. Tratemos también de averiguar lo que se dedica a esa empresa, cuáles son sus fuertes, cuántos empleados tienen, qué exportan, etcétera, etcétera. También son necesidades los sistemas que podemos vender nosotros, en este caso no serían los sistemas, sino que los conocimientos que nosotros podríamos brindarlo. Para eso necesitamos tener 5 pasos para la entrevista. Entre ellos es leer los antecedentes, que son muy importantísimos aquí en nuestro país, establecer los objetivos de la entrevista, decidir quién entrevistar, prepararse en el entrevistado, decidir el tipo de pregunta y la estructura. Para esto tenemos que nosotros pensar bien cómo vamos a actuar antes de la entrevista que nos van a realizar. Siempre tenemos que estar bien concentrados y escoger las palabras correctas para decir lo que nos vayan a decir el entrevistado. Como tipo de todas las preguntas que nos hacen, tenemos que saber valorar el tiempo para que no nos note nervioso. También el uso de estructura son muy importantes, el vestuario, la capacidad de cómo responder las preguntas, con una buena pregunta genérica o una pregunta muy bien específica con una respuesta excelente. Ok, vamos a seguir hablando porque, como les dije, que este es un tema muy amplio. Ok, el diseño, cómo vamos a presentar nuestro currículo, tenemos que presentarlo muy correctamente a la hora de presentar a un entrevistado. Tenemos que reconocer bien, ordenar bien nuestro currículo, la forma correcta, como en nuestro país tenemos que hacerlo perfectamente bien para completar este trabajo que tenemos que realizar, X trabajo. Ok, entonces la realización del análisis también, este es otro tema aparte, la realización del análisis estructurado de las actividades de proyecto. Es recomendado que examinen los proyectos de sistema que se le pueden sino que darle para el presupuesto, la recepción y los procedimientos, los seguimientos, las supervisiones que uno se debe dar, que se debe plantear y poder responder correctamente. Los beneficios que se dan también a la hora de un empleado, o los beneficios de uno mismo, podría decirse, el potencial que debemos de presentarse ante cualquier tipo de adversidades, el uso de cuestionario, no estar
no estar siempre con la técnica, sino que permite siempre el análisis de un estudio de cualquier tipo de cualquier tipo que se le represente. Son como tipos de creencias. También las planeaciones de uso cuestionario. Estas pueden ser de manera rápida, recopilativa, con grandes cantidades de datos. El usuario tiene que tener el sistema actual sobre problemas de experimentar cualquier tipo de trabajo, no se debe de ser así. Porque también se definen los siguientes: utilizar unas encuestas, son ejemplos que uno debe de realizarse siempre. Lo muy importante es realización de las preguntas, la diferencia entre lo más importante de las preguntas y utilizarlas para mayor la entrevista y aquellas usadas de los cuestionarios que se hayan entrevistado en cualquier pregunta. Las preguntas abiertas, también están las preguntas abiertas, las preguntas cerradas. Que las preguntas abiertas son las que nos dejan abierta, valga la redundancia, al encuestado. Todas son posibles opciones de las respuestas que tengan una respuesta muy lógica, no técnica. Son preguntas que uno tiene que realizarse rápidamente. La elección de los vocabularios. El vocabulario es lo más primordial. Usted no puede ir con un vocabulario muy sucio, como podríamos decirlo. La validez y la confiabilidad, eso es muy importante en nuestra vida. Tenemos que tener mucha confianza entre nosotros. La validez a la hora de realizar un trabajo, ser muy útil y muy sumamente espontáneo. El diseño del cuestionario es otra también. Las aplicaciones del cuestionario, métodos de aplicaciones del cuestionario, palabras y frases claves que uno deben de realizarse. Son varias preguntas que se deben de realizarse. Uno siempre tiene que estar siempre de todos los métodos de información. Aquí se quiere decirse lo más actualizado que debemos de estar. ¿Cómo le puedo decir? Son preguntas de manera básica que debemos de saberlo, no como todo el mundo, sino que ampliamente. Son unas aplicaciones son aplicaciones de cuestionario, como le había dicho. Son órdenes de preguntas abiertas, cerradas. Esto se debe a una planeación que son muy importantes para nuestra recolecciones de información, ya que nosotros estamos hablando de las recopilaciones de información, lo RAP, como se le podría decir, abreviarse. Como podrán saber, en todos lados hay observaciones que nosotros le damos. Siempre hay observaciones que se dan en un trabajo, en las colecciones de información. Tenemos que recolectar información sobre cualquier uso de informática, perdón. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre recopilación de información de métodos directos. Esto nos va a ampliar un poquito más sobre el tema que estamos hablando. Vamos a ver. Que tengo otro problema con internet. Okay. Tenemos que tener una información siempre obtenerla de la forma más rápida y espontánea, siempre un análisis y un diseño de lo que se le vaya a realizar. Por ejemplo, este video tutorial, es de cómo actuamos en las entrevistas y cómo debemos de recopilar información sobre las computadoras, o sea, sobre el método TIC. Veamos. Veamos, como les había dicho, son métodos
que se basan en las propiedades que deben hablarse, escucharse las personas, organizarse en medio de una serie de preguntas, interactivo, recopilación de información, datos de información, interactuar con los usuarios. Debemos de hacerlo, enfocarnos sistemático en la recopilación, seguir en los enfoques de ayudarnos a garantizar el diseño y las implementaciones de algún tipo de sistemas operativos o software. Tenemos que tener un emprendimiento muy agradable entre nosotros, muy atento, requerimiento del mismo grado de la interactividad entre el analista y el usuario, que es muy importante, ya que el analista es el que hace el análisis, valga la redundancia, y el programador es el que ejecuta y hace procesar toda esa gran recopilación que hace el análisis. Vamos a seguir hablando siempre de este tema, ya que este tema es un poquito bien amplio. Siempre me he querido hablar de este tema, es bien interactivo. El RAP, también la N-Ethic, son temas muy específicos, los diagramas de flujo, todo eso. Estos son unos materiales de apoyo que tengo aquí en la computadora. Son unos diseños de sistemas que hago. Trabajo al igual con Linux. Tengo dos tutoriales de Linux. Ahorita voy a hacer un tutorial de las VLAN y de la siempre de las VLAN. Tenemos que montar un servidor en Linux, y creo que siempre con este canal de YouTube le vamos a dar el seguimiento a nuestras redes para que tengan un conocimiento cómo usarse en Linux, cómo instalar VLAN, y espero que me sigan siguiendo con estos tutoriales. Ya en esta próxima semana subo el tutorial de Linux, cómo configurarlos desde una VLAN. Y no solo eso, también creo que les vamos a enseñar, ya que no solo la pila la vamos a enseñar, le vamos a dar los tutoriales, sino que no me acuerdo ahorita el otro servidor que tenemos que darle siempre en Linux. Los seguidores, espero que les haya gustado. Si no, le dan like, o si no, espero que sigan visitando este canal de YouTube, y los espero para el próximo tutorial.